Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Mauricio Juárez Ruiz. Tengo la matrícula BNL 069560. Actualmente estoy cursando la materia de procesos contables. Actualmente presentaré mi proyecto integrador. Ahora bien, a lo largo de este proyecto se hablarán de diferentes empresas, las cuales han tenido algunas fallas administrativas, lo cual los ha llevado al punto de quiebre, algún traspaso de derechos o algún tipo de situación así. Ahora bien, la primera empresa o el primer turno va para Grupo Colectivo Pascual, el cual aquí en México es bastante conocido, ya que es la empresa refresquera de Boeing, y algunos productos. Bien, esta empresa, su historia comienza en 1930, en los años 30 del siglo pasado. Entonces, comenzó como un negocio pequeño en el cual solamente ofrecían jugos y refrescos, hasta que llegó el punto en donde en Ciudad de México estableció su primera planta, en donde pudo tener hasta 1200 trabajadores, cosa que lo llevó a tener una segunda planta. Para los años 50, los empleados comenzaron a tener un movimiento en el cual ellos empezaron a cambiar de ideas, en donde ellos hacían la idea de que era un sueldo un poco bajo. Entonces comenzaron un movimiento en el año 52, en 1952, lo cual lleva a la empresa a un paro, por las exigencias de un aumento de sueldo fuera de un 10, un 20 o un 30%, al punto tal que el Estado los llegó a apoyar. Aquí el fallo, o lo que yo considero que fue lo peor, fue que el propio dueño de la empresa eh, se negó rotundamente. No hubo un diálogo como tal, no hubo oportunidad de dialogar y llegar a un acuerdo. Entonces, aquí la falla administrativa como tal fue el no considerar tan siquiera un diálogo al llegar para un acuerdo. Incluso aquí oficinas o RH no pudo meter las manos o algo, porque rotundamente fue una negativa de parte del dueño, motivo por el cual ya no se pudo hacer nada. Entonces el paro se incrementó. Empezaron con una semana, fueron a meses, fueron días, semanas, meses, que llegaron a juntar 1000 días, 3 años estamos hablando. Llega el punto en donde la historia de Boeing o Grupo Pascual se mancha de sangre, debido a que el dueño, al no querer no acceder al aumento, manda a traer a los policías, a Fuerza Civil, en donde él mismo abre fuego, en donde asesina a 2 trabajadores, hiriendo a 17 más. Motivo por el cual el Estado interviene, le pone una carta en donde le hace saber que debe de hacer un pago de sueldos caídos, utilidades, entre otros tipos de pago. Entonces la empresa se declara en bancarrota, motivo por el cual es subastada. La rescatan los empleados y hoy en día siguen en pie después de 80 años. Ahora bien, hablaremos sobre sus fallas. Como bien comenté, la primera falla fue el no dialogar, no llegar a un acuerdo como tal con los trabajadores. A final de cuentas, la empresa no se mueve si no hay trabajadores. En este caso, al negarse un diálogo, entonces los empleados se vieron muy forzados a tener que tomar otro tipo de medidas, la cual fue ampliar más su huelga. Ellos, al exigir un poco más de sus derechos laborales, pues les fue mal. Como bien comento, Recursos Humanos no pudo hacer nada debido a la negativa, al rotundo no del propietario, ya que pudieron haber llegado a un acuerdo sin llegar a tanto. Pero como digo, su primera falla fue no dialogar. Y eso sería todo del Grupo Boeing, porque pues los pagos se realizaron bien, motivo por el cual se puso en bancarrota y cerró sus puertas para llegar a ser lo que soy, que es Grupo Colectivo Pascual.
Ahora bien, tomaremos el caso de una segunda empresa, la cual será Kodak. Algunos la recordarán por los años 80, 90, debido a que en ese entonces era una de las empresas que monopolizaba en tanto la fotografía. ¿Esto por qué? Porque en ese entonces no era tan común tener la fotografía digital, era más de la revelación de los rollitos en donde se guardaban las fotografías. Este, Ahora bien, ya mencioné que fue el giro de la empresa. Ah, Aquí el primer error fue que en los años 90 comienzan a sacar o a conceptualizar la fotografía digital, motivo por el cual Kodak no creyó que fuera a ser algo que fuera duradero. Él consideró que pues era una moda pasajera, como lo que pasa actualmente. Entonces fue su primer error, el no contemplar innovar o tener la misma tendencia de las demás compañías. Aquí el primer error fue confiarse del monopolio que ya tenían. De ahí tomar la negativa de ser algo pasajero, no vamos a innovar, no vamos a transformarlo los productos que tenemos por algo que quizás nos haga pérdidas. Entonces su primer error fue el no investigar o estudiar cómo estaba el negocio en tanto a ese producto que estaba haciendo nuevo, lo cual era la cámara digital. Que como bien comento, en ese entonces pues eran las fotografías de rollito las cuales se llevaban a revelar y ese tipo de productos. Este, Al no llevar a cabo ese tipo de acciones, el estudio, la competencia, que en ese entonces era Sony, LG, Samsung y Panasonic, no tardaron más de 2 años en derrotar ese monopolio, en hacer que la empresa pues tuviera sus grandes pérdidas. Pues la primera pudo haber sido su principal error fue la falta de adaptabilidad que tuvieron o el rechazo negativo que tuvieron hacia el nuevo producto. Las faltas administrativas pues fueron eso, la falta de información o la falta de estudio, porque no, o sea, se negaron por la confianza del monopolio que en ese entonces tenían. Bien, un caso un tanto parecido que también podríamos mencionar sería el de Blockbuster, que como bien se sabe, Blockbuster ya cerró sus puertas. Al igual que Kodak, pues tuvo que retirarse, cerrar sus puertas por la falta de adaptabilidad. Como bien se sabe, Blockbuster era una empresa en la cual era la renta de cintas o de discos, en la cual uno sacaba su membresía y podía tomar ciertas las cintas que quisieran. En ese entonces Netflix era una empresa muy pequeña, en la cual ellos hacían el envío de la cinta y ya lo demás se encargaba el usuario. Blockbuster, al tener tanto prestigio, rechazó la oferta de Netflix, perdón, haciendo que esto fuera su principal error, también la falta de adaptabilidad, porque en ese entonces ya estaban llegando las plataformas de streaming, como bien pueden ser pues sí, Netflix, Facebook, entre otras, por mencionar algunas. Su falta de adaptabilidad fue su principal error, la falta de estudio de cómo estaba el mercado o no estudiar las necesidades del usuario, que ya era más fácil rentar una cinta, una película o una serie, o hacer el pago para ver ciertas series o películas. Entonces su principal error también aquí fue la falta de adaptabilidad, ya que eso fue lo que pues llevó al cierre. Su principal error, su falta de adaptabilidad y, como bien mencioné, la falta de un estudio o las necesidades del usuario. Bien, actualmente aquí en Monterrey está pasando también una situación con la empresa llamada Polaris, que también la puedo englobar, aunque no ha cerrado todavía, pero me gustaría mencionarla.
porque están haciendo un paro igual que como mencioné en el primer caso del grupo Point, por las exigencias, pues están luchando por sus derechos laborales, los cuales la empresa no está dispuesta a llevar a cabo. Me gustaría tomar este caso no como ejemplo, porque no se sabe bien qué va a pasar. Todavía no hay un punto que defina en qué termina esta historia. Pero de momento estamos en la parte del paro laboral. Cómo la empresa no quiere escuchar y solamente está agrediendo los derechos que quieren ejercer estas personas, porque no es lo que se cuenta o lo que se ve, no es algo que sea muy agradable de escuchar. Y de hecho muchas personas están criticando duramente a la empresa por las acciones que están tomando. Pero como bien comento, de esta empresa todavía no puedo mencionar nada porque no hay un punto que defina hacia dónde va a ir la historia de la empresa. No hay como tal algo que me diga que la historia terminó. Entonces solo me quería hacer este paréntesis para mencionarla. Pero bueno, sin más, esto ha sido todo. Mi proyecto integrador. Mi nombre es Mauricio Juárez Ruiz. Gracias.